Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar la unidad de trigonometría, nos vamos a centrar en el cálculo de razones trigonométricas. Lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que ocurre si tenemos un triángulo isósceles. Vemos que las razones trigonométricas se definen en triángulos rectángulos, ¿vale? El seno, el coseno y la tangente. Y entonces, pero ¿qué sucede si tenemos triángulos especiales? ¿Qué sucede si tenemos un triángulo isósceles? ¿Qué sucede si tenemos un triángulo equilátero? Pues en este tipo de triángulos, pues calcular las razones trigonométricas es mucho más fácil que en los triángulos escalenos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de propiedad en particular. En el triángulo isósceles sabemos que, por ejemplo, los dos lados son iguales. Este ángulo de aquí mide 45. Tenemos este ángulo recto porque es un triángulo rectángulo isósceles, y entonces este ángulo también va a venir 45 grados. ¿Por qué? Porque entonces pues sus ángulos agudos medirán 45, tiene 1,90 y sus catetos van a ser iguales. Esas van a ser las características de un triángulo isósceles que sea rectángulo. ¿Qué sucede? Que por el teorema de Pitágoras vamos a tener que L al cuadrado más L al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Y de aquí que se desprende que 2L cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Vale? Que es si aquí aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros, obtenemos esta expresión que tenemos acá. Que a cuadrado es igual a raíz de 2L cuadrado. De aquí podemos sacar el L cuadrado fuera y nos queda raíz de 2 por L. Entonces, este A de aquí mide raíz de 2 por L. Teniendo que A mide esto y cuánto mide L, pues podemos calcular las razones trigonométricas. Que vamos a tener que el seno va a ser el cateto opuesto L sobre la hipotenusa, raíz de 2L, ¿vale? Tenemos L sobre A, que es igual a L sobre raíz de 2L, las L se cancelan y lo que queda es 1 sobre raíz de 2. Y esto, el 1 sobre raíz de 2, se puede escribir si multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2, ¿vale? Fíjense que raíz de 2 por raíz de 2 es igual a raíz de 4, que es 2, y 1 por raíz de 2 que da raíz de 2. Este tipo de operaciones se suelen hacer en general en trigonometría y en otras expresiones porque antiguamente, cuando no habían calculadoras eficientes, para calcular el valor numérico de esto lo que tenías que hacer es dividir 1.41 entre 2, ¿vale? Y entonces, para obtener, esto va a dar un valor determinado, y si uno quería que los lugares decimales fuesen mayores, pues tú podías directamente añadir aquí números, ¿vale? Y la división continua. Pero si tú lo que tienes es esta expresión de 1 entre raíz de 2, o 1.41, por ejemplo, para dividir esto, tú hacías la operación con 1.41, pero si querías obtener más lugares decimales y añadías otro lugar después del 1.41, pues tenías que volver a hacer la operación. Entonces, de esta manera, para obtener más lugares decimales en la aproximación de estos cocientes que aparecen acá, pues hacerlo de esta manera era más eficiente. Pero a día de hoy, con las calculadoras, 1 por 1, 1 sobre raíz de 2 y te va el mismo resultado que raíz de 2 sobre 2. Con lo cual da igual ponerlo de esta forma o de esta forma. Desde el punto de vista matemático, para algunos van a decir que de esta forma es más elegante, a mí en lo personal me da igual. Por otra parte, tenemos, en este caso, el coseno de 45, pues va a ser el cateto adyacente, que va a valer L, sobre la hipotenusa, que va a valer A, con lo cual va a ser igual que el seno de 45. Claro, ¿por qué? Porque los catetos son iguales. Al ser iguales los catetos, pues vamos a obtener, y la hipotenusa al ser la misma, pues lo que vamos a obtener es que las expresiones son iguales, y entonces el coseno de 45 va a valer también raíz de 2 sobre 2. Por otra parte, la tangente de 45 va a ser un cateto sobre el otro, como ambos son iguales, pues va a valer 1. Si lo vemos como que es seno sobre coseno, pues como ambos, el seno y el coseno, son iguales, pues vale 1. Entonces, en el triángulo rectángulo isósceles, tenemos que el seno y el coseno son iguales y valen raíz de 2 sobre 2, y que la tangente vale 1. En estos casos, del ángulo 45 grados, porque va a ser el ángulo que va a tener un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, seno de 45 raíz de 2 sobre 2, coseno de 45 raíz de 2 sobre 2, tangente de 45, 1.
Ahora, ¿qué es lo que sucede si en lugar de tener un triángulo rectángulo lo que tenemos es un triángulo equilátero? En un triángulo equilátero, notemos que no podemos tener un triángulo equilátero rectángulo, pero lo que sí podemos es dividir el triángulo equilátero a la mitad. Si trazamos una altura del triángulo equilátero, este es h, esto aquí va a ser un ángulo recto. ¿Por qué? Porque la altura va, pero además de caer perpendicular, va a ser bisectriz, con lo cual este ángulo, que en un triángulo equilátero sería de 60, va a ser 30 grados hacia cada uno de los lados, y a la altura en el triángulo equilátero también va a ser mediana y mediatriz, con lo cual va a dividir este segmento, este lado, a la mitad. Con lo cual aquí tenemos L sobre 2, aquí vamos a tener L sobre 2, aquí vamos a tener L, y la altura pues se va a poder calcular por el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto daría esa altura? Pues esa altura va a dar lo que vale h cuadrado más L sobre 2 y esta expresión al cuadrado, eso va a tener que ser igual a L al cuadrado. De aquí podemos pasar esto restando hacia acá y después aplicar la raíz cuadrada. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si lo que comentaba anteriormente, si trazamos una altura sobre uno de los lados, pues entonces el triángulo queda dividido en dos triángulos rectángulos y ambos van a ser iguales. ¿Vale? Y usando el teorema de Pitágoras podemos obtener la longitud de la altura. ¿En qué? En función de la longitud de los lados del triángulo. Esta va a ser la expresión que vamos a obtener de la altura sacada de esta expresión. Es L cuadrado menos L cuadrado, L sobre 2 al cuadrado. L sobre 2 al cuadrado se escribe como L cuadrado sobre 4. Y lo que hacemos es restar esto. 1 menos 1/4 es 3/4. Y entonces queda 3L cuadrado sobre 4. Aquí podemos sacar el L cuadrado y el 4 fuera de la raíz. ¿Vale? El 4 sale como 2 y el L cuadrado sale como L. Y tenemos esta expresión para la altura. Raíz de 3 sobre 2L. Entonces, como la altura vale raíz de 3 sobre 2L, pues vamos a tener estas expresiones. El seno de 30, ¿quién va a ser? Aquí está el 30, va a ser cateto opuesto, que es L sobre 2, sobre hipotenusa, que es L. Con lo cual queda L sobre 2 sobre L, se van las L y queda 1/2. El coseno de 30 es cateto adyacente, que es la altura, h, sobre la hipotenusa, que es L. Entonces queda h sobre L, pero h es raíz de 3 sobre 2L, las L se cancelan y queda raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 va a ser el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, L sobre 2 entre h, pero h es raíz de 3 sobre 2. Aquí se van a ir las L's y se van a cancelar también los 2, con lo que queda 1 sobre raíz de 3. Y podemos hacer lo mismo, radicalizar. Multiplicar por raíz de 3 en el numerador y en el denominador. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9, que es 3. Y 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Entonces queda esta expresión, raíz de 3 sobre 3. Y el seno, pues, habíamos dicho que valía 1/2. El seno de 30. Ahora, para el de 60, fíjense que, como estos ángulos de acá, 30 y 60, miden 90 grados, son ángulos que miden 90 grados, entonces lo que va a ser el seno de este ángulo va a ser igual al coseno para este. ¿Por qué? Porque el que es cateto opuesto de este ángulo va a ser cateto adyacente de este. La hipotenusa va a ser la misma. Y el que es cateto adyacente de este va a ser el cateto opuesto de este. Veamos. Seno de 60. ¿Cuánto va a valer? Va a valer cateto opuesto, que en este caso va a ser h, sobre hipotenusa, que es L. Fíjense que esta expresión es la misma que la del coseno de 30. ¿Vale? ¿Y eso qué nos da? Pues si hacemos las mismas operaciones, la h es raíz de 3 sobre 2 por L, simplificamos las L y nos queda raíz de 3 sobre 2. Ahora, coseno de 60. Coseno de 60 va a ser cateto adyacente, que era el cateto opuesto del seno del ángulo de 30 grados, es un L sobre 2 sobre la hipotenusa, que es L. Entonces, esta expresión es idéntica a esta que tenemos acá. Las L se cancelan y lo que queda es 1/2.
Y la tangente de 60, ¿qué va a ser? Va a ser el cociente de los catetos, pero en orden contrario. Cateto opuesto va a ser h y cateto adyacente va a ser L sobre 2. ¿Vale? Entonces tenemos esta expresión que es como el inverso de esta. Entonces esto es raíz de 3 sobre 2L sobre L sobre 2. Las L se cancelan, los 2 se cancelan y lo que queda es raíz de 3. Entonces, esta así va a ser como podemos, o sea, utilizando las propiedades del triángulo equilátero y el triángulo isósceles, podemos calcular el seno de 45, el seno de 30 y el seno de 60. Pero ¿qué sucede si tenemos otros triángulos que no son ni equiláteros ni isósceles? ¿Qué pasa si queremos calcular el seno o el coseno de un triángulo cualquiera cuyo ángulo vale alfa? Sí, lo podemos hacer con la calculadora, pero también existe una forma teórica que nos va a permitir además generalizar el seno no solamente a triángulos, sino como una función, que tú le das un valor en radianes y él te va a dar una expresión, un valor entre menos 1 y 1. Vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a suponer que alfa es un ángulo agudo. ¿Por qué un ángulo agudo? Porque en un triángulo rectángulo, si tenemos que uno de los ángulos es de 90 grados, pues, y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos tiene que valer 90, con lo cual tienen que ser menores que 90, o sea que son ángulos agudos todos. Y vamos a determinar sus razones trigonométricas en general. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una circunferencia unidad de radio 1, como esta que tenemos acá, con el centro en el origen, o sea, partimos el origen del eje de coordenadas, tomamos radio 1 y trazamos una circunferencia. Entonces, este valor de aquí va a valer 1. Pero fíjense que esto va a ser un triángulo rectángulo, lo que tenemos acá. Esto de acá es un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados. Esta es la coordenada. ¿Cuánto es que vale? ¿No? De este punto, ¿cuánto es que vale? ¿Qué valor tiene la coordenada? Y esto es qué valor tiene la abscisa, este valor de acá. ¿Vale? Esta es la abscisa y esta es la coordenada. Pero si queremos el seno de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa es 1, porque el radio de esta circunferencia es 1, esta longitud que aparece allí, que es el valor de las i, ¿vale? A la altura a la que está este punto sobre la circunferencia, pues va a valer seno de a. Y como la hipotenusa es 1, entonces, y el ángulo va a ser alfa, nuevamente, ¿qué tenemos? Cateto adyacente sobre hipotenusa para el coseno de alfa. Pero como la hipotenusa es 1, este valor que van a valer las coordenadas, la primera coordenada de este punto que está sobre la circunferencia va a ser coseno de alfa. Entonces, todos los puntos sobre la circunferencia van a tener esta forma. Coseno de alfa, seno de alfa, donde alfa va a ser el ángulo que se va a formar entre el eje X, ¿vale? Y el radio que estamos utilizando para construir, para tomar ese punto, ¿vale? Y el segmento que une el punto de la circunferencia y el eje de coordenadas. Esto nos da una posibilidad de calcular el seno y el coseno para cualquier número. Simplemente tenemos que tomar la circunferencia y todos los puntos que van a estar sobre la circunferencia van a ser pares de puntos que van a valer seno de alfa, coseno de alfa. Notemos que algo interesante es que la circunferencia de radio 1 que está en el origen se escribe de esta manera: x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la forma de definir una circunferencia que esté centrada en el origen y cuyo radio sea 1. Si nosotros sustituimos esto por las x por el coseno cuadrado de alfa y la y por el seno cuadrado de alfa, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener la identidad que vimos en el vídeo anterior. Esta identidad de que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces esta es una manera que nos va a permitir, digamos, o sea, todos los puntos que están sobre la circunferencia van a estar asociados a un valor de seno y a un valor de coseno en dependencia del ángulo que mida
digamos, ese segmento que une el punto de la circunferencia con el centro de la circunferencia y ese segmento, el ángulo que forma con el eje X. Entonces, esto es interesante porque así vamos a poder obtener todos los valores de los senos y los cosenos en función de los ángulos. Y así vamos a poder obtener, definir cuánto es que vale el seno de cualquier ángulo, ¿vale? Desde el punto de vista teórico. Ya a la hora de calcularlo lo ponemos en la calculadora y ya está. Entonces, esto también nos va a permitir generalizar la función seno. O sea, a generalizar el seno. Si se fijan, es una función. Para cada valor, para cada ángulo estamos pudiendo dar un valor. Con lo cual, es una función. Una función que vamos a ver que no solamente va a tomar valores de 0 a 90 grados o de 0 a pi sobre 2 radianes, que es lo que vale los ángulos agudos, sino que vamos a poder generalizarlo a cualquier número realmente, a cualquier valor en radianes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo primero que vamos a hacer es ver cuánto es que vale el seno y el coseno en los puntos en los que corta la circunferencia a los ejes de coordenadas. Fíjense, si el ángulo es 0 grados, este valor de aquí es este valor, ¿cuál va a ser? Ese va a valer 1 en las X y 0 en las Y. Con lo cual, el seno va a valer 0, el coseno va a valer 1 y la tangente va a ser seno sobre coseno, con lo cual va a valer 0 también. Ahora, si tomamos este ángulo, el de 90 grados, ¿vale? Este de acá. ¿Qué es lo que sucede? Aquí vamos a tener, ¿cuánto es que vale esto? Aquí vale, este punto es el 0, 1, 0 por las X, 1 por las Y. Entonces, como es 1 por las Y, el seno de 90 va a valer 1, como es 0 por las X, el coseno de 90 va a valer 0, pero como tenemos que la tangente es seno sobre coseno, esto no va a existir, ¿vale? Este valor no va a existir. Ahora, ¿qué tenemos acá en 180? Damos la vuelta hasta acá. Este 180 va a estar en menos 1, o sea, X va a valer menos 1 y la Y va a valer 0. Entonces, como la Y va a valer 0, el seno de este valor va a ser 0. Como la X vale menos 1, el coseno de 180 va a valer menos 1. Y la tangente, como es seno sobre coseno, es 0 sobre menos 1, que es 0. En 270, que es este de aquí, ¿qué sucede? Que este punto va a ser el menos 1 en las X, 0 en las X. Como vale 0 en las X, el coseno va a valer 0. Como vale menos 1 en las Y, este punto va a valer el seno de 270 va a valer menos 1. Y la tangente no va a existir porque, pues, menos 1 sobre 0, pues no puedes dividir por 0, no existe. Y cuando damos la vuelta y llegamos nuevamente al de 360, obtenemos los mismos valores que habíamos obtenido para el caso de 0. Y podemos seguir así dando vueltas y tomando ángulos mayores, ¿vale? O sea, recuerden que un ángulo mayor es como si dieses la vuelta varias veces. Entonces podemos definir así realmente el seno para cualquier valor que nosotros seamos capaces de imaginar. Ahora, algo interesante es que en dependencia del cuadrante donde nos encontremos, pues el seno y el coseno o las diferentes razones trigonométricas van a tomar diferentes valores. Fíjense que si nosotros teníamos un triángulo, acá por ejemplo, y trazamos otro triángulo acá, igual que ese, que sean iguales, si esto es lo que vale el coseno, esto es lo que vale el coseno en este, si este ángulo es igual a este. Y si esto es lo que vale el seno, pues esto es lo que va a valer el seno. Con lo cual los senos van a coincidir, pero los cosenos van a cambiar. Entonces en el primer cuadrante lo que va a suceder es que todos van a ser positivos, tanto el seno como el coseno, y con lo cual la tangente es positiva. Pero en el segundo cuadrante lo que va a suceder es que el seno va a seguir siendo positivo, porque van a ser los valores de la Y, ¿vale? Pero el coseno va a ser negativo, porque es el valor de las X. Aquí esto es negativo. Y el cociente de ellos dos, pues va a ser negativo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el tercer cuadrante? Aquí podemos dibujar otro triángulo, así. Vale, este triángulo, al ser opuestos por el vértice, estos dos ángulos van a ser iguales,
y lo que va a suceder es que este valor, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos este de acá. Con lo cual ahora va a ser el seno el que va a ser negativo. El coseno va a seguir siendo negativo, aquí era negativo, con lo cual el valor del coseno es esta cantidad y va a seguir siendo negativo. Y la tangente, como ambos son negativos, va a ser positivo. Y en el último, pues lo que tenemos es este triángulo acá, ¿vale? Este ángulo es igual. Aquí el seno va a ser negativo porque es el contrario del que está aquí. El seno va a ser negativo. El coseno va a coincidir con el coseno del original, con lo cual va a ser positivo. Y este va a ser, el cociente entre ellos dos va a ser negativo. La tangente va a ser negativa. ¿Vale? Vamos a ver esto que he comentado ahora. Es cómo se reducen todos los triángulos al primer cuadrante. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si tenemos un ángulo beta que está en el segundo cuadrante, entonces va a existir un ángulo alfa en el primer cuadrante tal que se va a poder expresar como 180 menos alfa. O sea, si este ángulo de acá vale beta, todo esto de acá vale beta, existe un ángulo de acá tal que este triángulo de aquí es igual a este de acá. Con lo cual, como esto mide 180 grados hasta aquí, pues este ángulo de aquí, o sea, beta va a ser 180 menos el alfa este, o sea, va a ser 180 menos alfa. Y entonces lo que va a suceder es que el seno de beta va a ser igual al seno de alfa, ¿vale? O sea, en realidad, esto se escribe como que el seno de beta, o en realidad el seno de alfa, perdón, el seno de alfa es igual al seno de 180 menos alfa. ¿Vale? Porque alfa es igual a 100, o sea, beta es igual a 180 menos alfa. El coseno va a cambiar de signo, va a ser el mismo valor pero con signo contrario. Eso significa que coseno de alfa es igual a coseno de 180 menos alfa. Y la tangente va a tener el signo contrario. Van a ser iguales porque al final, como el seno y el coseno son iguales, ¿vale? Estos valores van a coincidir, lo único que cambia es el signo. Aquí es menos. ¿Vale? Seno de alfa es igual a menos coseno de 180 menos alfa. Y la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de 180 menos alfa. O lo que es lo mismo lo pueden expresar de esta manera. A mí de esta me gusta más. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede si está en el tercer cuadrante? Si está en el tercer cuadrante, ¿vale? Existe un ángulo alfa del primer cuadrante, tal que beta se puede expresar como 180 más alfa. Tenemos 180 aquí, aquí lo que hemos hecho es sumarle el propio alfa. Siempre tenemos que tratar de expresarlo como un ángulo del primero, es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Este triángulo aquí es igual a este de acá, y entonces este lado, que es lo que vale el seno, va a ser igual a este, pero con signo contrario, con lo cual el seno de alfa de beta va a ser igual a menos seno de alfa. O sea, lo que es lo mismo, el seno de alfa va a ser igual al seno de 180 más alfa. Aquí con signo menos. Menos seno de 180 más alfa. Y el coseno de alfa va a ser igual también a menos el coseno de 180 más alfa. Y la tangente de alfa va a ser igual a tangente de 180 más alfa. ¿Por qué? Porque como estos dos tienen signo negativo, pues la tangente, que es el cociente de ellos, se vuelve positivo. Y en el último cuadrante, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues, si tenemos un número que está en el cuarto cuadrante, entonces va a existir un alfa que está en el primer cuadrante, perdón, un ángulo que está en el cuarto cuadrante, existe un alfa en el primer cuadrante, tal que ese ángulo beta se puede escribir como 360 menos alfa, o lo que es lo mismo, menos alfa directamente, porque recordemos que
ir en sentido contrario, poner el signo negativo a un ángulo es como ir en sentido contrario. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a tener que el seno, fíjense, el seno va a tener el signo contrario, seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa, ¿vale? Es como que o si quieren podemos ponerlo acá, si tenemos, lo que significa es que que puede salir, digamos, el negativo, podemos sacarlo fuera del seno, ¿vale? Si tenemos seno de alfa es menos seno de alfa, ¿vale? Es lo mismo que esto, seno de beta, que es lo mismo que 360 menos alfa, o menos alfa es igual a menos seno de alfa. Los cosenos van a ser iguales, ¿vale? Coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Esto significa que la función seno, cuando ya lo veamos como una función, va a ser una función impar, o sea que lo que aparezca de un lado del eje Y va a aparecer lo contrario, va a estar del lado contrario hacia el otro, y la función coseno va a ser par, va a tener lo mismo de un lado del eje Y que del otro lado del eje Y. Y el coseno va a coincidir y la tangente, como van a tener diferentes valores, pues va a cambiar de signo. Tangente de alfa va a ser igual a tangente de menos alfa. Esta no me cabe acá, ¿vale? Tangente de beta es igual a menos tangente de beta, que es lo mismo que tangente de menos alfa es igual a tangente de alfa, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esto es 120. 120 está en el segundo cuadrante, está entre 90 y 180, con lo cual él se puede escribir como, o sea, 180 es igual a alfa más 120, o lo que es lo mismo, alfa es igual a 180 menos 120 y alfa es igual a 60. Teniendo que alfa vale 60, pues entonces el seno de 120 va a ser igual al seno de 60, porque notemos que eran iguales en el primero y el de segundo cuadrante iban a ser iguales, el coseno iba a ser lo mismo pero cambiando de signo, y la tangente iban a ser iguales pero cambiando de signo. En este caso que tenemos 210, 210 es mayor que 180 y menor que 270, o sea, está en el tercer cuadrante. En este caso el seno cambiaba de signo. Primero tenemos que averiguar cuál es el ángulo, ¿vale? 210 menos 180, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 30. Entonces el seno de 210 va a ser menos seno de 30. Y el coseno de 210 va a ser menos coseno de 30. Y la tangente de 210 va a ser igual a la tangente de 30. Fíjense lo que hacemos es, en el A tenemos que los dos tienen que sumar 180, en el B va a ser 180 más el valor de alfa que estemos buscando. Entonces lo que hacemos es despejar el alfa y obtenemos cuánto vale alfa. Y en el último tendríamos 315, eso tendríamos que restar cuánto vale 315 menos 360, ¿vale? Eso nos va a dar 45. Y entonces el seno de 315 va a ser igual a menos el seno de 45, el coseno de 315 va a ser igual al coseno de 45 y la tangente de 315 va a ser igual a menos tangente de 45. Entonces así podemos trabajar pues cualquier ángulo, sea el que sea. Ahora vamos a ver otra propiedad que ya habíamos comentado cuando el triángulo equilátero, pero vamos a ver que se cumple para todos los ángulos. Y es el de los ángulos complementarios. Supongamos que tengamos un triángulo rectángulo ¿vale? Notemos que el cateto opuesto de este ángulo va a ser el cateto adyacente de este de acá. Con lo cual el seno de este ángulo va a coincidir con el coseno de este. O sea, si tenemos seno de alfa es c sobre a, ¿vale? Y eso va a coincidir con el seno de 90 menos alfa, perdón, con el coseno de 90 menos alfa, que es c sobre a también, ¿vale? Por otra parte, si tenemos seno de alfa, que es b sobre a, el beta va a ser 90 menos alfa, y el coseno de ese valor va a coincidir con el seno de este. O sea, la idea es que el cateto opuesto a este ángulo es c, la hipotenusa es la misma, pero el cateto opuesto al ángulo alfa va a ser el cateto adyacente del ángulo beta, con lo cual el seno
del ángulo alfa va a ser igual al coseno del ángulo beta. Como beta es 90, porque esto mide 90, menos alfa, lo que vamos a tener es que el coseno de alfa, ¿vale? Aquí está, seno de 90 menos alfa va a ser igual a coseno de alfa. Y coseno de 90 menos alfa va a ser igual a seno de alfa. Y en cuanto a la tangente, lo que va a suceder es que se van a invertir, ¿vale? Lo que va a ser cateto opuesto para alfa va a ser cateto adyacente para beta. Con lo cual, si aquí tenemos C sobre B, aquí vamos a tener B sobre C. Y entonces la tangente de 90 menos alfa va a ser igual a 1 sobre tangente de alfa. ¿Qué ocurre si un ángulo es mayor que 360 grados? Pues lo que podemos hacer es dividir entre 360 y ver dónde cae, ¿vale? Porque si es mayor que 360 significa que ha dado varias vueltas. Entonces dividimos entre 360 y obtenemos y buscamos el resto. Y el resto va a ser el ángulo que vamos a tener del que vamos a tener que calcular algo. Por ejemplo, calculemos el seno y el coseno de 840. 840 entre 360 da 2, pero con resto 120. ¿Qué significa eso? Que ese triángulo ha dado 2 vueltas y se ha corrido 120 grados. O sea, es 2 por 360 más 120. Entonces, este es el que estamos buscando, 120. El seno de 840 es igual al seno de 120, pero el seno de 120 está en el segundo cuadrante, es positivo, y coincide con el seno de 60. ¿Por qué? Porque 120 menos 180 es 60. Por otra parte, el coseno de 840 es igual al coseno de 120, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo y va a valer menos coseno de 60. Entonces, dados el seno, por ejemplo, dado el seno de 54, que va a valer esto, el coseno de 54 vale esto y la tangente de 54 vale esto, pues nos piden calcular las razones trigonométricas de 36, 126 y 54. ¿Qué pasa con 36? Que es 90 menos 54. ¿Vale? Entonces, si es 90 menos 54, pues el seno va a valer a lo que valía el coseno, ¿vale? El coseno va a valer igual a lo que valía el seno de 54 y la tangente va a valer 1 sobre este valor. Y eso da 0.7. Ahora, ¿qué pasa con el de 126? Notemos que 126 es 180 menos 54. ¿Vale? Entonces, se va a reducir a calcular el seno de 54 y dejarlo con el mismo signo. ¿Vale? En este caso es el seno. ¿Por qué? Porque seno de 180 menos 54 es igual al seno de 54. Ahora, en el caso del coseno va a cambiar de signo, con lo cual obtenemos el mismo valor numérico, pero con signo cambiado. Y en el caso de la tangente va a ser el mismo valor, pero cambiando de signo. Y el valor de menos 54 es como si estuviera en el cuarto cuadrante, con lo cual el seno cambia de signo, el coseno se queda con el mismo signo y la tangente cambia de signo. Y así podemos calcular diferentes ángulos, pues con un solo valor. A ver, en realidad si tenemos la calculadora ponemos los valores y la calculadora nos los va a dar. Pero bueno, es importante conocer estas propiedades que cumplen el seno, el coseno, la tangente desde el punto de vista geométrico. Espero que este vídeo haya sido de su interés, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.